comunidad cristiana, de los creyentes de la iglesia local en medio de la prueba. Por ejemplo, tenemos la evidencia de una hermandad libre de contiendas. Eso es un testimonio de la firmeza cristiana. En el capítulo 2, los versículos 2 y versículo 3, miren cómo dice esta palabra del Señor aquí en el texto que estamos viendo en Filipenses capítulo 4. Ruego a Edodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, a quien le está escribiendo la carta, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Evidencia de una hermandad libre de contiendas. Contiendas libres de disputas internas entre los hermanos. Evodia y Síntique habían estado colaborando, fueron colaboradoras con el apóstol Pablo desde un principio. Él lo dice allí. Las tenía en grande estima y las reconoce. Les hace honor público a través de esta carta. Ellas pertenecían a esta comunidad cristiana de Éfeso. Eran cristianas probadas. Eran cristianas de madurez y de liderazgo espiritual. Pero no ignoremos, hermanos, las acechanzas del diablo. Porque nadie en la iglesia de Dios está exento de la intromisión de este enemigo de Dios, que es enemigo de los creyentes, que es enemigo de la iglesia. Así que, como dice Pablo en otro lugar, mire, el que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar firmes, amados, en el Señor, porque Satanás está dispuesto a crear cizaña, aún en los líderes más consagrados en la iglesia de Dios. No vamos a especular en qué consistía el desacuerdo de estas hermanas, pero el doble ruego del apóstol para que este asunto terminara, demuestra, hermanos, lo serio que son las contiendas en el seno de la iglesia local. Hay que procurar entonces un esfuerzo conjunto para contribuir a la reconciliación. Porque en la reconciliación de los hermanos, cuando nos congregamos para adorar a Dios, sin contiendas, sin orgullo, sin vanidades, sin disensiones, sin grupitos por aquí, grupitos por allá, hay una evidencia de lo fuerte que es esa iglesia, de la fortaleza de esa iglesia en el Señor, de la madurez cristiana que se ve entre nosotros, que estamos dispuestos, si hubiera las contiendas, porque es ineludible que las va a haber, el enemigo siempre va a estar tirando la carnada, y siempre habrá algunos que caerán en el pescadito, pero somos llamados a hacer un esfuerzo conjunto, tanto de las personas que caen en la contienda, de tener buena voluntad para resolver el asunto que sea, como a aquellos que son los líderes y la iglesia en general, a apoyar de manera que esa situación se reconcilie y termine la disputa. Así que hay una evidencia de la fortaleza en el Señor, de lo fuerte que es una iglesia, hermano, cuando la hermandad, los hermanos, estamos libres de contiendas y podemos adorar a Dios en paz, en espíritu y en verdad. También está la evidencia del regocijo en el Señor. En el versículo 4 dice el apóstol claramente, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos siempre, dice el apóstol. Una vez más, estén regocijados. Se trata del Señor como la fuente de esa virtud cristiana. Se trata, hermano, del gozo HD. Pastor, ¿pero qué es eso, el gozo HD? Bueno, el gozo en high definition. ¿Okay? Gozo al máximo. Gozo siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Una iglesia muestra su firmeza. El creyente muestra su firmeza en Cristo cuando está regocijado en el Señor. Cuando alabamos y adoramos juntos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está la evidencia de la gentileza, versículo 5, que se refiere al buen trato, hermanos.
al acercamiento correcto y delicado que debemos hacer hacia nuestros hermanos, el cuidadoso trato los unos para con los otros. Se trata de, hermanos, de no perder la chaveta, perdonando la expresión, con algún hermano, de soportar aún a los que no son difíciles de soportar. Otra evidencia de lo que es esa iglesia fuerte en la prueba o no habiendo prueba es la evidencia de la confianza en el Señor, que es lo que nos dicen los versículos del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Evidencia de la confianza en el Señor manifestada en la oración, en el ruego y la acción de gracias a Dios. Esta confianza en el Señor tiene su clímax, hermanos, en la paz de Dios, guardando nuestros corazones y guardando nuestros pensamientos en Él. El desafío entonces es a que procuremos estar firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Examina tu esperanza presente y eterna, una ciudadanía celestial y eterna, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la transformación de este cuerpo de muerte a un cuerpo semejante al de Cristo, glorioso cuando Él venga, la suficiencia del poder suyo en todas las cosas. Tenemos nosotros que examinar entonces esa esperanza que tenemos en el Señor. Examina también tu disposición a la reconciliación con cualquier hermano. Si tuvieses algún problema con un hermano, algún desacuerdo, resuélvelo con tu hermano. Procura que tu gozo exceda el gozo. Regocíjate en el Señor siempre. Sé cuidadoso en el trato con los hermanos, pero también con las personas de afuera. Y confía en Dios. Órale, ruégale, hazle saber tus peticiones. Hazlo con acciones de gracias. No solamente le pidas, dale gracias por su bondad y su grande favor. La mayor de las evidencias de tu firmeza cristiana y de la mía también, lo será esa paz de Dios que ahora esa paz de Dios ahora con el coronavirus, pero también después, hermanos, que todo esto pase, porque va a pasar. Por ahora, mantente firme en tu casa, mantente en paz, no salgas a menos que sea necesario hacerlo. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra que nos has dado, por este consejo tan claro que pones delante de nosotros, este bosquejo, este esquema de cómo nosotros en este tiempo de prueba tan difícil, como en cualquier momento, aunque no haya prueba, podemos nosotros hacer evidente la firmeza que es en Cristo a la cual tú nos llamas. Señor, qué claro, tú nos hablas en tu palabra para que aún en medio de esta circunstancia podamos tener paz. Y nos sea de preparativo, y nos sea Señor, de escuela, de ayuda, para cuando volvamos entonces a tener una exposición amplia ante aquellos que no nos conocen, tu paz, tu gozo y la firmeza en Cristo se siga siendo evidente en nuestras vidas. Pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, allí donde ellos están en sus casas, les fortalezcas, les ayudes, les confirmes en tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.